Bueno, recordad que después que los israelitas se negaron a entrar en la tierra prometida tal como Dios les pidió, les parecía que aquello era muy difícil, que no les iría bien, pues entonces Dios les ha dicho que bueno, pues que les da lo que ellos pidieron. Preferían morir en el desierto, ¿no? Entonces habíamos dejado a los israelitas pues que seguían dando vueltas en medio del desierto hasta que mueran todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto. Y vamos a ver hoy otro acontecimiento que tendrá lugar ya hacia el final, ya cuando nuevamente se acercaban hacia la tierra prometida. Lo tenemos en el libro de los Números, capítulo 21, los versículos 4 al 9. Partiéronse del monte Or en dirección al Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom, y el pueblo impaciente murmuraba por el camino contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto a morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos ya cansados de tan ligero manjar como este. Mandó entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado o murmurado contra Yahvé y contra ti. Pide a Yahvé que aleje de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cuantos mordidos la miren sanarán. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se curaba. Si aquí tenemos el episodio del cual se hace alusión, recordemos, en el Nuevo Testamento. Jesús hace alusión a este hecho, como podremos ver después. Pero nos encontramos, por lo tanto, que los israelitas, una vez más, han querido, esto lo había dicho anteriormente, han querido atravesar por medio del territorio de Edom. No sé si se acuerdan quién era Edom. Se refiere a los descendientes, evidentemente. Edom era el hermano de Jacob, Esaú, y la enemistad vemos que perdura en sus descendientes, y estos se niegan rotundamente a que los israelitas pasen por su territorio, aunque Moisés les dice: no vamos a coger nada, si tomamos agua de los pozos te la pagaremos, solamente iremos por el camino para atravesar. Y Edom le sale con todo un montón de gente en plan de conquistarles, digamos, de impedirle que pudieran atravesar. Por lo tanto, tienen que dar una vuelta, y es lo que aquí se nos dice, ¿no? Entonces van otra vez hacia el Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom, puesto que no les permitieron pasar por medio. Y nos encontramos una vez más con que el pueblo, cansado del maná, cansado de todo, protesta. Y protesta pues por el hecho de que todavía no han llegado a la tierra, no tienen tierra, no tienen productos, es decir, están cansados. Humanamente hablando, diríamos, es normal, ¿no?, que estén cansados. Llevan años atravesando el desierto. Pero se olvidan que si no han llegado antes por culpa suya, por su falta de fe, por su falta de confianza en Dios. Pero es muy curioso que estos hechos, digamos, esta responsabilidad, es muy fácil olvidarla. Y por lo tanto nos encontramos con que sencillamente protestan contra Dios. Y protestan contra Moisés. Y contra Aarón, evidentemente. Y nos encontramos con un episodio que es interesante. Ver que, por lo tanto, Dios permite que las serpientes muerdan a muchos israelitas, y son serpientes venenosas, y muchos mueren. Es interesante porque, es decir, es interesante el hecho de que el padre Barcina, que no sé si se acuerda, un padre jesuita, que ya murió hace unos años, hizo un estudio muy a fondo, diríamos que era especialista del Éxodo. Y entonces él decía que es muy normal que haya esta serpiente venenosa. Él habló de su experiencia personal. Para conocer mejor el terreno, pues viajó, digamos, por el desierto, siguiendo el camino más o menos que habían seguido los israelitas, y le llevaba un guía. Y en un momento dado en el desierto, pues por el calor, se quiso poner a la sombra de
de alguna planta, ¿no?, de algún arbusto que había, y Elías le dijo, no, no, sal de allí porque es muy fácil que hayan serpientes. O sea, existen las serpientes, no es extraño. Pero hasta ahora no le habían mordido las serpientes. Es decir, fijémonos cómo se nota lo que significa vivir la alianza con Dios. Había una alianza entre el pueblo y Dios cumplía de su parte. Son los israelitas los que rompen. Y por lo tanto, si queda rota la alianza, queda rota. Y las serpientes muerden. Y cuando se ven en esta situación, es cuando reconocen su pecado y acuden a Moisés. Fijémonos que el pueblo sabe que Moisés, la oración de Moisés es eficaz. Y por lo tanto piden que Moisés interceda por ellos para que el Señor les libre de las serpientes. Y no deja de ser curioso el remedio que pone Dios. Dios inspira a Moisés que haga una escultura de una serpiente, de esas serpientes que les muerden, la ponga sobre un estandarte, y el que mire la serpiente, habiendo sido mordido, quedará curado. Es decir, tenemos una imagen milagrosa, ¿no? Una imagen que se la mira. Pero fijémonos que, ¿qué es lo que Dios quiere que el pueblo vea a través de esta serpiente? Precisamente que vean la omnipotencia de Dios. Se tienen que fiar de la palabra de Dios. Es Dios que les dice, mirad la serpiente, con esa confianza de que Dios es el que ha dicho, se os queréis curado, y efectivamente el que, mordido por la serpiente, miraba a esta serpiente con la confianza en la palabra de Dios, quedaba curado. Por lo tanto, si nos fijamos, no era la serpiente la que le curaba, era la palabra de Dios, era la fidelidad de Dios. No sé si se acuerdan que Jesús también hace alusión a esto cuando dice que Él será elevado como la serpiente. Quien lo mira con fe también es curado. De otra forma, si queremos, ¿no? Es decir, sobre todo somos curados de nuestros pecados. Y no solo de nuestros pecados. La confianza en Dios, la oración confiada en Dios es eficaz. Es curioso que posteriormente, en un momento en tiempo del rey Ezequías, si no recuerdo mal, se destruyó la serpiente porque la gente empezó a considerar esta serpiente casi como un ídolo. Entonces, no, un ídolo no es, por lo tanto, fuera. La fidelidad a la palabra de Dios no es fácil. ¿Por qué? Pues porque Dios no se ve. Entonces, es cuestión de que realmente creamos que es Dios el que habla. Y por lo tanto, si es Dios el que habla, yo me fío de Dios. Porque Dios existe. Y Dios es omnipotente. Y Dios es fiel. Bueno, entonces, si os fijáis aquí, es Dios mismo el que dice a Moisés que haga una imagen de la serpiente. Y podríamos pensar, entonces, Dios no había prohibido hacer imágenes. No te harás imagen alguna, ¿no? Decía en el Éxodo, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, etc. Pero yo creo que esto ya lo habíamos explicado más de una vez. Lo que Dios prohíbe es hacerse ídolos, es hacerse imágenes de Dios. Y aquí lo que Dios le dice es que se haga una imagen de una serpiente y que se fíen de la palabra de Dios, que les dice que mirándola quedarán curados. Por lo tanto, Dios no prohíbe hacer imágenes. Dios lo manda en este caso a hacer imágenes. Lo que Dios prohíbe que es adorarles como si fuera un ídolo, como si fuera un Dios. Por esto, como os he dicho antes, cuando en tiempo del rey Ezequías los israelitas empezaron a adorar a la serpiente, destruyeron la serpiente, porque no es un ídolo. Solo a Dios hay que adorar. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer imágenes, puesto que somos seres sensibles y hay cosas que nos entran mejor por los sentidos. Por lo tanto, se puede hacer una imagen de Jesús, porque Jesús sí que es un ser humano, lo sabemos, o imágenes de la Virgen, o imágenes de los santos. Ahora, si alguien los adora y piensa que son Dios, entonces sí que está faltando a este mandamiento. Creo que eso está entendido, ¿no?
Vale, pues vamos ahora al capítulo 20, retrocedemos un capítulo del libro de los Números. Y leemos los versículos 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. No había allí agua para la muchedumbre, y ésta se amotinó contra Moisés y Aarón. El pueblo se quejaba contra Moisés y decía: ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos ante Yahvé. ¿Por qué has traído el pueblo de Yahvé a este desierto, a morir nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto para traernos a un lugar tan horrible como este, que ni puede sembrarse, ni tiene viñas, ni higueras, ni granados, y donde ni agua siquiera hay para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la muchedumbre a la entrada del tabernáculo de la reunión y postráronse rostro a tierra. Apareció la gloria de Yahvé, y Yahvé habló a Moisés diciendo... Bueno, vamos hasta aquí, vamos a leer hasta aquí, que es el versículo 7, el último que hemos leído. Continuaremos después. O sea, aquí se nos dice primero, todavía en el desierto, tal como Dios lo había dicho, muere María. Y la sepultan, etc. Y nos encontramos con un hecho que, si os acordáis, cuando leíamos el Éxodo, se repitió. Aunque, como veremos, hay bastantes diferencias. Es distinto lugar donde ocurrió, tal como nos relata el Éxodo, y este relato del libro de los Números. Y es que hay un momento en que el pueblo ha llegado a un oasis, no tiene agua, y se desesperan. Y se quejan. Y diríamoslo así, fijémonos que se quejan ya de todo, no solamente de la falta de agua. Aquí vemos una vez más cómo cuando no se lucha contra los defectos, estos crecen. Vemos leyendo todo lo que hemos ido estudiando este curso, ¿no?, de los israelitas en el desierto, su actitud repetida de protestar. Ante cualquier dificultad, protestan, se quejan y reniegan incluso, y quieren volver a Egipto. Dios les atiende, Dios les da la solución, pero cuando llega otra dificultad, vuelven a las mismas. Es decir, son personas que no reflexionan, son personas que su experiencia no les sirve de maestra de la vida, por decirlo así. Y ese defecto a renegar, como que no luchan contra él, como que tienden a ello y lo hacen siempre que tienen nueva ocasión, pues cada vez se va repitiendo más. Y por lo tanto, lo que Dios quiere enseñarles a lo largo de todo este itinerario, pues no lo aprenden. Porque si nos paramos un poco, ¿qué es lo que Dios quiso enseñar a los israelitas a través de su paso por el desierto? ¿Qué querría enseñarles? Que creyeran a Dios. Si en el fondo, ¿qué les pide? Que crean a Dios, que crean que Dios está y que Dios es omnipotente y que Dios cuida de ellos. Es decir, que crean en la alianza, que Dios se ha comprometido. Pero no creen porque, como vemos, una vez y la siguiente y otra, repiten esa actitud de protestar, de renegar, de murmurar. Y ahora, una vez más, le dicen, le acusan a Moisés de que no les han dado tierra donde sembrar y que están ya cansados de ir por el desierto y que ni siquiera tienen agua para beber. Intentemos ponernos un momento en el lugar de Moisés. ¿Qué debía sentir Moisés en esas circunstancias? Llevaba ya años conduciendo al pueblo, intercediendo por el pueblo, cada vez que hay un momento digamos, en el que Dios manifiesta su voluntad de acabar con el pueblo, dada su actitud de incredulidad. Y humanamente hablando, parece lógico que llegara un momento, y quizás en este momento, sin duda, Moisés estaba cansado. Y fijémonos que es fácil que, digamos, nos hagamos a un Dios a nuestra medida. A ver si me explico. Moisés
sin duda alguna está cansado. Está cansado de ver esa actitud continua de renegar, de protestar y de no creer en el hecho de que es Dios el que les lleva, que Moisés es el instrumento. Y Dios, cada vez que han tenido necesidad de agua y Dios les había dado agua, etc. Moisés, si está cansado, él también debía pensar, pues Dios también debe estar cansado. Y lo mismo ya, no quiere seguir atendiéndoles. Y esto es lo que explica la actitud de Moisés, como veremos. Se nos dice que Moisés y Aarón se postran, es decir, acuden a Dios. Y Dios les va a mostrar qué es lo que deben hacer. Vamos a seguir leyendo. Habíamos leído hasta el versículo 7, leamos desde el versículo 8. Coge el cayado y reúne a la muchedumbre, tú y Aarón, tu hermano, y en su presencia hablad a la roca, y ésta dará sus aguas. De la roca sacarás agua para dar de beber a la muchedumbre y a sus ganados. Moisés tomó delante de Yahvé el cayado, como se lo había él mandado. Juntando Moisés y Aarón a la muchedumbre delante de la roca, les dijo: Oíd, rebeldes, ¿podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Alzó Moisés su brazo e hirió la roca por 2 veces, y brotaron de ella aguas en abundancia, y bebió la muchedumbre y sus ganados. Yahvé dijo entonces a Moisés y a Aarón: Porque no habéis creído en mí, santificándome a los ojos de los hijos de Israel, no introduciréis vosotros a este pueblo en la tierra que yo les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel se querellaron contra Yahvé, que les dio una prueba de su santidad. O sea, aquí nos encontramos con que Moisés, tal como Dios le dice, si se han fijado, le dice que tomó el bastón, el cayado, de delante de Yahvé. Es decir, se ve que ese cayado con el cual había hecho tantas, digamos, milagros, Dios a través de él, pues lo había puesto, estaba colocado en el tabernáculo delante del arca de la alianza. Entonces entra, coge este cayado y, tal como Dios le dice, reúne a la gente. Y fijémonos el detalle, ¿dónde falla Moisés? ¿Qué le dice? Dice: oíd, rebeldes, es decir, está enfadado Moisés. ¿Podremos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Y luego de haberle dicho con esta duda, ¿podremos?, se nos dice que golpeó 2 veces. Es decir, aquí Moisés falla en la confianza en Dios. Con lo cual, digamos, hizo que el pueblo no quedara tan manifiesto la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, que Dios, digamos, no se enfada, que Dios siempre perdona. Con todo, en el caso de Moisés, tiene una especial gravedad precisamente por esa intimidad que tiene Moisés con Dios y Dios con Moisés. Pero es humano, es decir, pongámonos en el lugar de Moisés. Una persona con esa fortaleza moral que va llevando un año y otro año, con un problema y otro problema, que está moralmente solo, que la gente no acaba de creer. Pues humanamente hablando diríamos que es normal, es natural que esté cansado. Pero le falló el superar ese cansancio. Con todo, Moisés no deja de ser el gran amigo de Dios. Pero esto de alguna manera nos hace ver cómo, digamos, la santidad que se exige, teniendo en cuenta hacia dónde vamos. Quizás podríamos leer un texto que está en el Apocalipsis, en el capítulo 21, fíjese el versículo 27. En ella no entrará cosa impura ni quien cometa abominación y mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, en el cielo no entrará nada manchado, traduce el texto, dice propiamente el texto. Es decir, aquello que nos dirá también la carta a los hebreos: buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque si vamos al encuentro de Dios, santidad infinita,
tiene que haber hasta donde se puede una cierta sintonía. Si no, una actitud de desconfianza, como hay en este caso de Moisés, una actitud de falta de fe, pues choca con esa santidad infinita de Dios, con ese amor, esa fidelidad infinita de Dios. Y aquí sobresale ese hecho de que esta pequeña desconfianza de Moisés en una persona que no tuviera toda la experiencia de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, no tendría la gravedad que tiene en él. No sé si lo ven claro. Bien, la consecuencia, por lo tanto, es que efectivamente Dios les da agua, es decir, Dios no se cansa de perdonar, Dios no se cansa de amar, y Dios les da agua, y además se nos dice que agua abundante. Pudieron beber todos y satisfacer todas sus necesidades, en este caso de agua. Pero Moisés no podrá entrar en la tierra prometida, debido a este pequeño fallo. Como digo, aquí tenemos tipo y figura de nuestra tierra prometida, que es el cielo. Ahora, precisamente porque somos frágiles y quizás no es tan fácil llegar a esa santidad que Dios nos pide para llegar a la eternidad, pues Dios en su infinita misericordia, digamos, ahí está el purgatorio, nos da una segunda oportunidad. Ahora lo trágico sería que nos estacionásemos en el purgatorio, es decir, que lo prolongáramos. María Benedicta decía que el que se estaciona en el purgatorio es por tonto, porque aquí tenemos muchísimos medios para ir avanzando en santidad y al menos que sea un simple pasar por el purgatorio. Porque si vemos aquí este fallo de Moisés, sin duda alguna, si pasó fue eso, pasar. Porque su fidelidad a Dios pues fue una fidelidad fuera de prueba y realmente heroica. Bueno, vamos a leer ahora los versículos 22 al 29 de este capítulo 20. Alzando de Cades el campamento, llegó Israel con toda la muchedumbre al monte Hor. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, que está en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón va a reunirse con su pueblo, pues no ha de entrar en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque fuisteis rebeldes a mi mandato en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y sube con ellos al monte Hor. Y allí, que se despoje Aarón de sus vestiduras y revista de ellas Eleazar su hijo, porque allí se reunirá Aarón con los suyos, allí morirá. Hizo Moisés lo que mandaba Yahvé, y a la vista de toda la muchedumbre subieron al monte Hor. Moisés hizo que se desnudara Aarón de sus vestiduras y revistió de ellas a Eleazar su hijo, y allí murió Aarón en la cumbre del monte. Bien, o sea, aquí tenemos por lo tanto que Moisés, un detalle interesante que hay que tener en cuenta en este relato, y por esto se pone, es por una parte ciertamente que Aarón no entró en la tierra prometida, muere ya a las puertas, pero tampoco la ve. Veremos que en cambio Moisés, Dios le permite verla, desde el monte Nebo. Pero Aarón no. Pero lo que interesante es cómo Dios hace, Moisés, iluminado por Dios, hace que el sacerdocio permanezca en el pueblo. Y por esto este gesto de desnudar de las vestiduras sacerdotales a Aarón y ponérselas a su hijo Eleazar. Y de esta forma, ante el pueblo, aparece como que efectivamente Eleazar sigue siendo sacerdote como sucesor de su padre Aarón. Y así será sucesivamente toda la descendencia de Aarón, que serán los sacerdotes del pueblo de Israel. Bien, vamos ahora para ver este final de Moisés contemplando la tierra. Nos vamos a ir al libro del Deuteronomio, en el capítulo 32. Podemos leer los versículos 48 al 52. Aquel mismo día habló Yahvé a Moisés diciendo: Sube a este monte de Abarim, el monte Nebo en tierra de Moab, frente a Jericó, y mira desde ahí la tierra de Canaán, que voy a dar en posesión a los hijos de Israel. Y muere en ese monte al que vas a subir, y reúnete con tu pueblo, como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor,
y se reunió allí con los suyos. Porque pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Tú verás ante ti la tierra, pero no entrarás en esa tierra que doy yo a los hijos de Israel. O sea, aquí vemos una delicadeza de Dios con Moisés. Ya están a las puertas de la tierra prometida y por lo tanto Dios le dice a Moisés pues que suba al monte Nebo y desde allí podrá contemplar la tierra prometida. Aquí se nos hablará, veremos, de que ve toda la tierra prometida, efectivamente toda no, pero sí que desde allí pues se puede ver una amplia extensión de la tierra prometida. Podemos seguir leyendo y ahora en el capítulo 34, que sigue el episodio, los versículos 1 al 12. Subió Moisés desde los llanos de Moab al monte Nebo, a la cima del Pasga, que está frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra toda, desde Galat hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín con Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y todo el campo de Jericó, la ciudad de las palmas hasta Segor. Y le dijo Yahvé: ahí tienes la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré, te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, el siervo de Dios, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la voluntad de Yahvé. Él le enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-Fogor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro. Tenía cuando murió 120 años, y ni se habían debilitado sus ojos, ni se había mustiado su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab durante 30 días, cumpliéndose los días de llanto por el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, pues había puesto Moisés su mano sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron como Yahvé se lo había mandado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés, con quien cara a cara tratase Yahvé, ni en cuanto a las maravillas y portentos que Yahvé le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón y contra todos sus servidores y todo su territorio, ni en cuanto a su mano poderosa y a tantos terribles prodigios como él hizo a los ojos de todo Israel. O sea que tenemos cómo efectivamente Moisés sube al monte Nebo, ya cerca, nos dice, de Jericó, por lo tanto ya están a las puertas de la tierra prometida, y Dios le permite ver una extensión grande de esa tierra prometida. Si se acuerdan, precisamente el Papa Juan Pablo II, si no recuerdo mal, también fue allá y de este lugar que hay un mirador, pudo contemplar todo lo que contempló Moisés, ¿no? Es decir, es un lugar que se conserva como pues debe tener una gran vista. Pero, sin embargo, Moisés no entró. Pero fijémonos que se dice una serie de detalles de Moisés. Tenía 120 años. ¿Qué quiere decir con esto? Fijémonos que 120 años es 40 más 40 más 40. 40 años que tenía cuando huyó de Egipto, perseguido por el faraón, 40 años que pasa, digamos, con su familia allí en Madián, y 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Es decir, se presenta la vida de Moisés, con 40 equivale más o menos a una generación, como que es una persona que vivió, pues diríamoslo así, 3 generaciones. Diríamos, pudo conocer a sus nietos, diríamos nosotros. Y ha cumplido su misión, pero sin embargo se mantiene fuerte. Por eso dice que conservaba sus facultades, que estaba fuerte. Ahora, pensemos que si en realidad Moisés no entra en la tierra prometida, no solo es por esa su infidelidad, sino porque entrar en la tierra prometida era conquistarla. Se requería más juventud. Le sucederá, por lo tanto, Josué, que es joven y que por lo tanto podrá ponerse al frente del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Pero permanece la idea de que efectivamente no fue lo suficientemente fiel. Pero sin embargo se nos dice que no ha habido otro profeta semejante a él.
De hecho, Moisés es la figura cumbre del Antiguo Testamento, tipo y figura de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, igualmente, ¿no? Para la antigua alianza, Moisés; para la nueva y eterna alianza, Jesucristo. Y se habla de cómo pues, es este gran profeta que trató cara a cara con Dios, que hizo tantísimos prodigios. Dios se valió de él para hacer tantos prodigios, tanto en Egipto como a lo largo del desierto. Es decir, es el gran amigo de Dios. No se discute, diríamos nosotros hoy, la santidad heroica de Moisés. Pero solo Dios es perfecto. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a aquel joven rico cuando le dijo, maestro bueno? ¿Y qué le dijo Jesús? Solo Dios es perfecto. Y aquí lo vemos igualmente en Moisés. Pero esto no quiere decir que, digamos, esté bien. Fue un fallo de confianza y un fallo de fe. Y por lo tanto en eso no lo tenemos que imitar, ¿no? Bueno, como, digamos, resumen de todo este tema que hemos estado estudiando, porque Dios mediante después comenzaremos a comentar el libro de Josué y entraremos con él en la tierra prometida. Pero es interesante ver cómo nos explica San Pablo en la carta a los Hebreos todo este episodio que hemos estado comentando del libro del Éxodo y de los Números y del Deuteronomio que hemos visto al final. Podemos buscar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 7 al 19. Por lo cual, según dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, como el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por lo cual me irrité contra esta generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no conocen mis caminos. Y así juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo que se aparte de Dios vivo. Antes exhortaos mutuamente cada día, mientras perdura el hoy, y a fin de que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Porque hemos sido hechos participantes de Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza del principio. Mientras se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. ¿Quiénes en efecto se rebelaron después de haber oído? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto bajo la conducta de Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó por espacio de 40 años? ¿Y a quiénes, sino a los desobedientes, juró que no entrarían en el descanso? En efecto, vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. O sea, fijémonos, seguiremos leyendo en el capítulo 4. Cómo San Pablo ve en él ese hecho histórico de la estancia de los israelitas en el desierto, habiendo salido con manifiesta providencia de Dios de Egipto, con nuestra vida personal. O sea, nosotros hemos salido del Egipto del pecado con el bautismo. Se nos ha perdonado el pecado y hemos empezado la vida nueva. Pero después de la salida de los israelitas de Egipto, tenían delante el desierto. Nosotros, después del bautismo, tenemos por delante el desierto de nuestra vida. Y nos dice, cuidado que no nos pase como a ellos, que a causa de su rebeldía no pudieron entrar, siendo así que experimentaron los dones de Dios. Experimentaron el don de poder salido, el don de tantas intervenciones de Dios a lo largo de su estancia en el desierto, pero, como nos ha dicho en el último versículo, no pudieron entrar por su incredulidad, por su falta de fe. Aquí tenemos la clave, que es lo que Dios permite, digamos, se propuso con los israelitas y se propone con nosotros. ¿Cómo tenemos que ir desarrollando y manifestando nuestra fe en Dios? Pues a través de los acontecimientos de nuestra vida. Como ellos, a través de las dificultades del desierto, mostraron su falta de fe. Josué y Caleb mostraron su fe y por eso pudieron entrar. Continuemos en el capítulo 4, del 1 al 11.
Temamos, pues, no sea que, perdurando aún en la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros acuda a ella, porque igual que a ellos se dirige también a nosotros este mensaje, y no les aprovechó a aquellos haber oído la palabra, por cuanto la oyeron sin fe los que la escucharon. Entremos, pues, en el descanso de los que hemos creído, según que dijo, como juró en su cólera, no entrarán en mi descanso, aunque acabadas las obras desde la creación del mundo. Pues en cierto pasaje habla así del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas las obras. Y en este dice de nuevo, no entrarán en mi descanso. Queda pues que algunos han de entrar en el descanso, y no habiendo entrado primeramente invitados a causa de su incredulidad, de nuevo señala un día, hoy, declarando por David después de tanto tiempo, lo que arriba queda dicho. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué los hubiera introducido en el descanso, no hablaría David de otro día después de lo dicho. Por tanto, queda otro descanso para el pueblo de Dios, y el que ha entrado en su descanso, también descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas. Démonos prisa, pues, a entrar en ese descanso, a fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia. O sea, no sé si hemos captado el pensamiento de San Pablo. Parte de este salmo atribuido a David, hoy si escuchéis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba. Por lo tanto, el argumento de San Pablo es, cuando David escribe esto, ya estaban en la tierra prometida, ¿no? Habían pasado siglos desde que llegaron con Josué a la tierra prometida. Pero sin embargo, Moisés dice, hoy, o sea, no entraréis en mi descanso. Por lo tanto, no habían entrado todavía en su descanso. Este es el argumento, no sé si lo ven. Entraron en la tierra prometida, pero la tierra prometida es tipo y figura de otra tierra, de otra patria, de otro descanso. Entonces, San Pablo nos hace ver que en el Génesis se nos dice que el séptimo día Dios descansó. Por lo tanto, ese descanso de Dios estaba desde la creación. Ese descanso de Dios es el cielo. Existe, por lo tanto, la esperanza de llegar a ese descanso. No sé si se dan cuenta, ¿eh? Por lo tanto, los israelitas, saliendo de Egipto, atravesaron el desierto para entrar en la tierra prometida, y esa tierra prometida es tipo y figura de nuestra tierra prometida, que es el cielo. Por lo tanto, a nosotros se nos dice hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Es decir, que no nos pase como les pasó a ellos, que siendo así que Dios les había dado tantas pruebas, sin embargo, no se fiaron de la palabra de Dios, no creyeron, y por consiguiente no entraron en la tierra prometida. O sea, este es un hecho histórico, ¿no? Todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto no pudieron entrar en la tierra prometida, solo Josué y Caleb. ¿Y por qué? Por su incredulidad. Pues nosotros vamos de camino hacia la tierra prometida, que no nos pase lo mismo, que no fallemos en la fe, que no fallemos en la confianza en Dios. Y si no fallamos en la confianza en Dios, en medio de las vicisitudes de la vida, lo viviremos con confianza de que Dios lo sabe y está conmigo y me ayuda. No habrá esa actitud de ellos, de protestar, de renegar, de quejarme. ¿Y cuántas veces ocurre que ante una dificultad, a una situación difícil, protestamos, nos quejamos y renegamos? ¿Qué es lo que está fallando? Por lo mismo que ellos, la fe. Entonces, el gran mensaje que según San Pablo nos da este episodio del Éxodo es: cuidado que nosotros ahora vamos camino de la tierra prometida. Pues aprendamos de ellos, para no caer en lo que cayeron ellos, y que sí, efectivamente, podamos llegar a la tierra prometida. Es decir, que aprendamos de Josué y de Caleb. Recordemos que Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron los demás exploradores, las dificultades reales que había. Pero mientras que los demás contaban solo con sus fuerzas personales y sus medios,
y vieron que eso era imposible, Josué y Caleb contaron con Dios y les decía aquello: Dios está con nosotros y no está con ellos. Por tanto, podemos. Ese otro espíritu, el de Josué y Caleb, es el que se nos pide a nosotros. Que contemos con Dios en nuestra vida. Evidentemente, para que yo pueda contar con Dios en mi vida del día a día, pues yo no puedo perderlo de vista. Es decir, yo tengo que dialogar con Él. Yo tengo la misma actitud que vimos en Moisés. Yo tengo que acudir a Él cuando tenga problemas y no le vea la salida. O dicho de otra manera, y repito, yo tengo que ser consciente de que Dios existe, que Dios me conoce mejor que me conozco yo y me ama, y Dios está por mí. San Pablo dirá en la carta a los Romanos: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, fijémonos la serenidad, la confianza, la fortaleza que nos da si tenemos en cuenta esta realidad, que es una realidad. Es invisible, pero es real. Nunca perderemos la esperanza, nunca perderemos la ilusión. Porque Dios me ama, me conoce y está conmigo. Podríamos decir que ese es el gran mensaje de este libro del Éxodo. Entonces, pues el próximo día, si Dios quiere, veremos Josué.